Tu abuela guardaba efectivo en una lata de café, no porque no confiara en los bancos. Sí confiaba en ellos. Simplemente no confiaba en sí misma para no gastarlo si el dinero estaba en un lugar que no pudiera ver. Una lata de café Maxwell House con tapa roja, empujada al fondo del gabinete sobre el refrigerador. Dinero para emergencias. Siempre ahí. Nunca creciendo, nunca moviéndose, simplemente sentado en la oscuridad esperando a que ocurriera algo malo. Esa imagen es toda tu educación financiera. Nadie se sentó contigo para decirte, somos pobres. Nadie te entregó un libro llamado ¿Por qué tendrás problemas con el dinero toda tu vida? Fue mucho más silencioso que eso. Fue la manera en que la mandíbula de tu madre se tensaba cuando el automóvil hacía un ruido que no había hecho el día anterior. La forma en que tu padre cambiaba de tema cuando alguien mencionaba la jubilación. La manera en que cada conversación sobre el futuro terminaba chocando contra una pared invisible. Una pared hecha de hábitos, historia y la creencia silenciosa de que las personas como ustedes no terminan con más de lo que comenzaron. Lo absorbiste como los niños absorben todo, por completo, sin darte cuenta. El dinero era una fuente de vergüenza antes incluso de que fueras lo suficientemente grande para entender qué era el dinero. No te firmaban el permiso para una excursión escolar porque costaba $12 y simplemente era una mala semana para gastar. Usabas las mismas 3 camisetas una y otra vez y te volviste experto en fingir que era una elección. Aprendiste a no pedir cosas, no porque tus padres fueran crueles, sino porque la expresión en sus rostros cuando preguntabas era peor que no tener aquello que querías. Esa mirada te enseñó más que cualquier salón de clases, te enseñó que querer más era peligroso, que la ambición era algo que tenían otras personas, que la postura correcta para alguien en tu situación era la gratitud por lo que tenía, no el hambre por lo que le faltaba. Y durante mucho tiempo, muchísimo tiempo, lo creíste. El techo era invisible porque nadie lo señalaba, nadie tenía que hacerlo. Simplemente seguías creciendo hasta golpearlo y entonces dejabas de crecer. Porque eso era lo que todos a tu alrededor habían hecho. Eso era lo que se suponía que debías hacer, pero algo estaba mal. Podías sentirlo antes de saber nombrarlo. Una especie de ruido constante en tu pecho que no desaparecía. La sensación de que el mapa que te habían entregado no coincidía con el terreno donde estabas parado, que las reglas que te enseñaron eran reales, simplemente no para todos. Y entonces, un día, algo se rompió. Tienes 17 años, quizás 22. La edad no importa, el momento sí. Estás sentado en algún lugar común, una sala de descanso, un autobús, tu habitación de la infancia a medianoche, iluminada únicamente por la pantalla de una laptop, y lees algo, ves algo, conoces a alguien. Y un pensamiento entra en tu mente con la fuerza silenciosa de una avalancha. Estas personas no empezaron con más que yo. Simplemente decidieron que el techo no era real. Ese pensamiento es la mejor cosa que te pasará en la vida, o el comienzo de una década muy difícil. Probablemente ambas. Nadie te dice que cuando decides abandonar el guión que te entregaron, no se siente como empoderamiento, no parece un montaje cinematográfico. Se siente como vértigo, como si hubieras dado un paso fuera de un precipicio sin saber si debajo hay suelo o solamente más aire. Empiezas a leer, obsesivamente, en silencio. No se lo cuentas a nadie porque ya sabes cómo terminaría. Tu primo intentó iniciar un negocio hace 2 años. Todos lo llamaron delirante. Luego renunció. Y entonces todos dijeron que había sido inteligente al renunciar. Tu círculo social tiene un sistema inmunológico muy eficiente. Detecta la ambición como un cuerpo extraño y la ataca. Así que permaneces callado, lees por las noches, ves videos con audífonos, llenas cuadernos con ideas que parecen simultáneamente obvias e imposibles. Estás construyendo un mundo privado dentro de tu cabeza, y la distancia entre ese mundo y el que realmente habitas empieza a hacer que todo parezca ligeramente irreal,
intentas tu primera idea. Tal vez fracasa en una semana. Tal vez sobrevives 6 meses antes de morir lentamente. No importa. Lo importante es que lo intentaste, y eso ya te separa del 90% de las personas que pasarán toda su vida diciendo, debería haberlo hecho. Casi lo logro. Una vez tuve una idea, pero la separación tiene un precio. Aún no lo has pagado. La factura viene en camino. Nivel 3. El trabajo que nadie publica. Han pasado 2 años, tal vez 3. Tu cuenta bancaria no refleja las horas que has invertido. Esta es la parte que se omite en todos los videos de éxito. En cada video de cómo gané mi primer millón, en cada publicación de LinkedIn, en cada curso vendido por alguien que ya lo consiguió, la omiten porque esta parte es fea, lenta y no genera clics. Esta parte eres tú, cansado de una forma que dormir no arregla, repitiendo por centésima vez algo que sigue sin funcionar, mientras todos a tu alrededor parecen tener una vida normal, una vida que aunque no sea glamorosa, al menos parece descansada. Tus amigos dejan de invitarte, no por maldad, simplemente dejaron de esperar que dijeras que sí, y luego dejaron de preguntar. Tú te dices que está bien, que el sacrificio es el precio de la meta. Y lo es, pero el sacrificio sigue costando algo, incluso cuando lo eliges. Tu familia empieza a hacer preguntas, preguntas con filo. ¿Cuándo se va a convertir esto en algo real? No porque quieran verte fracasar, porque tienen miedo por ti. Y la gente asustada se vuelve impaciente. Tu madre pregunta si necesitas dinero, y el hecho de que te ofrezca dinero que ella misma no tiene, lo hace peor. Pierdes dinero, mucho dinero. Tal vez inviertes meses de ahorros en algo que fracasa. Y tienes que mirar esa cifra humillante, y preguntarte qué significa sobre ti. Duermes mal durante una semana, y una noche exactamente a las 3 de la mañana, todo parece no solo difícil, parece estúpido. La voz que suena exactamente igual a la de todas las personas que dudaron de ti se vuelve fuerte y razonable. Dice, nadie de donde vienes ha logrado esto. Eso no es una coincidencia, es información. Te quedas sentado con ese pensamiento. No porque seas especial, no porque tengas una mentalidad mágica. Te levantas porque la alternativa es volver atrás. Y ya has pasado demasiado tiempo en la línea de salida. La versión de ti que aceptaba el techo ya no existe. Quemaste el puente. Así que continúas. Algo está funcionando. Aún no puedes verlo, pero puedes sentirlo. Nivel 4. La primera señal. No es el millón. Ni siquiera está cerca. Pero es real. Y es tuyo. Quizás es el primer mes en que tus ingresos secundarios pagan tu renta. Quizás es la primera vez que un desconocido te paga por algo que creaste. Quizás es una cifra en tu cuenta bancaria que hace 2 años habría parecido un error. Sea lo que sea. Llega un martes cualquiera y te quedas observándola más tiempo del normal. Luego cierras la computadora y te vas a dormir, porque no hay nadie a quien llamar. Ese es el detalle de la primera victoria cuando has recorrido el camino solo. La persona a la que más quieres contárselo no entendería lo que ese número significa, no porque sea menos inteligente, porque no estuvo presente durante los días que produjeron ese resultado. Explicarlo requeriría explicar todo, y esta noche no tienes energía para explicarlo todo, así que simplemente lo aceptas. Por primera vez crees que el techo puede romperse. Antes lo sabías intelectualmente, ahora lo sabes en tu cuerpo. Y eso es diferente, muy diferente. Nivel 5. La travesía. La cifra se vuelve real un miércoles, no un miércoles dramático, no un miércoles acompañado por una banda sonora épica. Estás sentado en algún lugar ordinario, tu automóvil, la mesa de tu cocina, o un escritorio demasiado caro, porque finalmente te permitiste comprar un escritorio de verdad. Realizas los números, como lo has hecho 100 veces antes, pero esta vez cuadran. 7 cifras. Por primera vez, ese número te pertenece,
a tu nombre, a la cuenta bancaria vinculada a tu identidad. Lo revisas 2 veces, cierras la aplicación, la vuelves a abrir, la cierras otra vez. Siempre imaginaste que este momento se sentiría como cruzar una meta, como exhalar un aire que llevabas años reteniendo. Pensabas que habría alguna sensación física, alguna señal, algo que dijera lo lograste, pero no ocurre. Lo que llega es silencio. Y esa es la parte que nadie te advierte. El silencio profundo y desconcertante de cruzar una barrera que nadie en tu familia había cruzado antes. No existe una referencia para esto en el vocabulario de tu hogar. Tus padres no tienen palabras para describir lo que acabas de convertirte. El lenguaje emocional para este logro nunca existió en la casa donde creciste, así que te quedas sentado dentro de ese silencio, como alguien parado en una habitación donde han retirado todos los muebles. Quieres llamar a tu madre, la llamas, hablan durante 20 minutos. No mencionas el número, no porque lo ocultes, sino porque no sabes cómo decirlo sin que parezca algo que no es. Como presumir, como separarte, como si estuvieras en una orilla del río y ella en la otra. No supieras si mencionarlo ayudaría o simplemente haría más evidente la distancia. Así que dices, todo va bien. Ella responde, me alegra escucharlo. Y luego te recuerda que comas algo saludable. Cuelgas y vuelves al silencio. Lo que el dinero hace inmediatamente resuelve los problemas que llevabas años enfrentando. Pero también revela una nueva categoría de problemas que ni siquiera sabías que existían. Ahora debes tomar decisiones para las que nadie te preparó. Estructuras fiscales. Creciste en una casa donde el dinero se guardaba en una lata sobre el refrigerador. Nadie te dejó un manual para esto. Entonces entiendes algo. Convertirse en millonario no es el final de la educación financiera, es el comienzo de una mucho más difícil. Y poco a poco también descubres otra verdad. Ya no eres la misma persona, pero sigues viniendo del mismo lugar. Y esas dos realidades tendrán que aprender a convivir dentro de ti. Esa tensión costará más de lo que costó el esfuerzo inicial. Regresas a casa durante las fiestas, la misma casa, el mismo olor atrapado en las paredes, el mismo televisor demasiado fuerte, la misma mesa ligeramente desnivelada, el mismo pedazo de servilleta doblada bajo una pata para equilibrarla. Todo es igual. Y sin embargo, hay una brecha, no entre tú y las personas que viven allí. Las amas igual que siempre, quizá incluso más. La brecha existe entre la vida que dejaste atrás y la vida que ahora vives, y puedes sentirla, como un cambio en la presión del aire. Nadie habla de ello, no es necesario. Pagas la cena, dices que no es nada. Ellos dicen que no tenías que hacerlo. Tú respondes que querías hacerlo. Después aparece un pequeño silencio, exactamente lo suficientemente largo para ser incómodo. Y luego todos siguen hablando como si nada hubiera pasado. Pero algo sí pasó. Empiezas a perder personas que no se están yendo. Ese es el detalle extraño. Nadie desaparece de manera dramática. No hay peleas, no hay confrontaciones. Simplemente una deriva lenta. Como dos barcos que estaban unidos por una cuerda, y alguien comienza a soltarla poco a poco. Tus viejos amigos empiezan a tratarte diferente. Algunos se vuelven más callados, otros más ruidosos. Buscan señales de que sigues siendo exactamente el mismo. Y cuando no encuentran esa versión de ti, no saben qué hacer. Un amigo de la infancia hace un comentario durante una cena. Suena como una broma, pero debajo hay resentimiento. No lo confrontas. Él tampoco se disculpa. Ambos fingen que nada ocurrió. Y después de eso ya no se llaman tan seguido. También pierdes personas que sí se están yendo. Relaciones que no pudieron sobrevivir a la versión de ti que dejó de hacerse pequeño. Personas que amaban al tú que necesitaba ser rescatado, pero que no supieron cómo amar al tú que ya no necesitaba salvación. Lloras esas pérdidas en silencio, porque no existe un lenguaje cómodo para describirlas.
No puedes publicarlas en redes sociales, no puedes explicarlas sin parecer arrogante, porque el éxito puede ser aislante exactamente de la misma manera que el fracaso. Ambos terminan dejándote solo en una habitación preguntándote, ¿alguien me ve realmente? Y luego está la culpa. La culpa es la parte de la que nadie habla. No la culpa abstracta de tener más, algo más profundo, más difícil. La culpa de ver a tu madre seguir preocupándose por dinero cuando tú podrías escribir un cheque que eliminara ese problema y no saber cómo hacerlo sin cambiar algo para siempre. La culpa de crecer. La culpa de sobrevivir a algo que parecía destinado a repetirse generación tras generación. La llevas contigo, como peso extra. Te acostumbras, pero nunca la dejas. Existe una versión de esta historia donde triunfar significa libertad. Y sí, es libertad. Puedes decir sí a cosas que pasaste años rechazando. Puedes dormir sin el ruido constante de la preocupación financiera. Puedes ayudar a las personas de verdad, no solo con consejos, con recursos reales. Puedes darles a tus hijos un comienzo completamente diferente al que tú recibiste. Y eso vale cada sacrificio, cada pérdida, cada noche de insomnio. Cada momento a las 3 de la mañana. Todo valió la pena. Pero existe un peso que la libertad no elimina. Eres el primero, y eso significa que no tienes mapa. Nadie en tu familia puede enseñarte cómo sostener esto. Cómo transmitirlo. Cómo asegurarte de que sobreviva después de ti. La riqueza dura una generación, a menos que construyas una estructura para mantenerla viva. Y nadie te enseñó arquitectura. Estás diseñando el plano mientras vives dentro del edificio. Piensas en tus hijos, o en los hijos que algún día tendrás. Piensas en lo que quieres darles y en lo que no. Quieres darles seguridad, pero no la clase de seguridad que mata el hambre, la que elimina todo desafío. La que hace que nunca comprendan el valor de las cosas. Quieres darles una base sólida, sin apagar el fuego. Aún no sabes cómo lograrlo. Lo estás descubriendo sobre la marcha, como todo lo demás. Te conviertes en la persona a la que todos llaman. Tu familia te mira diferente ahora. Hay orgullo en sus ojos, orgullo genuino. Pero también existe algo más, un cambio silencioso. Ya eres la persona a la que llaman cuando hay problemas, cuando necesitan consejos, cuando deben tomar decisiones importantes. De alguna manera, ahora eres la autoridad, y eso es tanto un regalo como una responsabilidad imposible. Porque tú también sigues aprendiendo, solo pareces estable desde afuera. El verdadero peso, y en esos momentos raros, temprano por la mañana, antes de que el día empiece, cuando todo está en silencio, sientes algo que no tiene un nombre perfecto. No es arrepentimiento, no es orgullo, no es soledad, es algo parecido al peso. El peso de ser quien lo logró. El peso de ser la rama del árbol familiar donde finalmente dejó de repetirse una historia. El peso de saber que todo lo que construyas ahora se extenderá hacia personas que todavía no existen. Hijos, nietos, bisnietos. Personas que heredarán algo más importante que el dinero. Heredarán una nueva definición de lo posible. Heredarán un mundo donde el techo ya no existe. La lata de café desapareció. En su lugar hay cuentas bancarias con cifras que tu abuela jamás habría imaginado. Estructuras que tu padre nunca supo que existían. Opciones que tu madre nunca creyó posibles. No cruzaste una línea de meta, la moviste. Y ahora cargas con eso. Cada día, no exactamente como una carga, sino como una responsabilidad. Una que no pediste, pero que tampoco devolverías, porque nadie te cuenta la verdad sobre ser el primero. No rompes el techo solo para ti. Lo eliminas para todos los que vienen después. Ellos jamás sabrán que estuvo ahí. Mirarán hacia arriba, verán cielo abierto y asumirán que así ha sido siempre. Nunca sabrán sobre las noches de las 3 de la mañana, los intentos fallidos, la soledad de alcanzar metas para las que no existían referencias. Las conversaciones en las que no podías explicar lo que estabas cargando. Y eso está bien, porque ese era el objetivo.
No hiciste todo esto por un trofeo. No lo hiciste por reconocimiento, ni por validación. Lo hiciste para que la siguiente persona no tenga que comenzar donde tú comenzaste, porque eso es realmente la riqueza generacional. No es un número, es una línea de salida diferente. La construiste, desde la nada, desde una lata de café, desde preocupaciones silenciosas, desde una familia que te amó dentro de los únicos límites que conocía. Tomaste un techo invisible y lo convertiste en el suelo. La vista desde aquí no se parece a nada de lo que imaginaste. Es más pesada, más silenciosa, más real, y no la cambiarías por ninguna versión más fácil de la vida. Suscríbete para no perderte el próximo video. Nos vemos en el siguiente.